Almohadilla, almohadilla, Kerem destapa la olla. Revelación íntima sobre Ande y el final explosivo de su romance impactante. Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas otomanos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Acomódense porque hoy no solo vamos a hablar, sino que vamos a desmenuzar, a diseccionar, a excavar en lo más profundo de un chisme jugosísimo que tiene temblando los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con cada mirada robada, con cada gesto cómplice, con cada sonrisa compartida, y que nos dejó un vacío enorme, un hueco imposible de llenar cuando decidieron, con el corazón seguramente roto, tomar caminos separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Porque hoy no vamos a hablar de la ruptura como tal, de los rumores que circularon en su momento, de las especulaciones que llenaron las revistas del corazón turcas y de todo el mundo. No, hoy vamos a hablar de una supuesta confesión bomba, una revelación impactante, un secreto a voces que finalmente podría haber salido a la luz. Una revelación que, de ser cierta, no solo explicaría muchas cosas que quedaron en el aire, sino que nos dejaría a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están listos para saber de qué se trata? Agárrense fuerte porque esto va a ser un torbellino de emociones. Antes de que nos lancemos de lleno al chisme, antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta bomba mediática, quiero invitarlos, con el corazón en la mano, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo detalle, ni un solo susurro sobre sus series y actores favoritos. Aquí en este canal, les prometemos mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo turco. Activen la campanita, esa pequeña campana que está justo al lado del botón de suscripción, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de información exclusiva, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, las mejores producciones turcas que están arrasando en todo el mundo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a lo que vinimos. A destapar la olla. El mundo del espectáculo, como bien sabemos, es una burbuja brillante y atractiva, llena de luces que deslumbran, cámaras que capturan cada instante y, por supuesto, una buena dosis de secretos bien guardados. Y cuando dos estrellas de la talla de Hande Erçel y Kerem Bürsin se unen, cuando dos figuras tan importantes del panorama actoral turco entrelazan sus vidas, el foco mediático se intensifica aún más. Su romance, que floreció como una flor delicada en el set de la exitosísima serie Senkalkam, fue seguido de cerca, con lupa y con un entusiasmo desmedido, por millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas, más admiradas y más comentadas del planeta. Pero como suele suceder en este tipo de historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia de su separación, confirmada con cuentagotas, con comunicados ambiguos y con una tristeza palpable, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, dejando a muchos preguntándose, una y otra vez, qué fue lo que realmente pasó. ¿Cuáles fueron los motivos reales detrás de esta ruptura que dejó a tantos corazones rotos? Y aunque ambos, tanto Hande como Kerem, han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, han evitado las entrevistas personales que profundicen en el asunto y han optado por la discreción, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas no han cesado ni un solo instante. Ahora prepárense para lo que viene, porque la bomba que tenemos hoy es de proporciones sísmicas. Se trata de una supuesta confesión de Kerem, una charla íntima, un desahogo personal donde, al parecer, revela detalles muy íntimos, muy profundos, muy personales sobre su relación con Hande y los motivos que, según él, llevaron a su inevitable ruptura. Ojo, repetimos, esto es un rumor, una información que ha estado circulando, como una sombra, en algunos medios turcos y en algunos foros de fans. Nosotros, en este canal, vamos a analizar a fondo cada detalle, cada pista, cada fragmento de información para ver qué tan creíble es, qué tan sólida es la base de este rumor y si realmente podría tratarse de una verdad oculta. Según estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, Kerem habría confesado, en una reunión privada, a un círculo muy cercano de amigos y confidentes, que la presión mediática, el constante acoso de los paparazzi y la atención desmesurada de los fans fue uno de los principales factores que contribuyeron al desgaste paulatino, pero inexorable, de la relación. Imagínense por un momento estar constantemente bajo la lupa, con cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado y criticado hasta la saciedad. Estar rodeados de cámaras en cada salida, en cada cena, en cada viaje.
Tener que lidiar con los comentarios malintencionados en las redes sociales, con las especulaciones constantes sobre su vida privada y con la presión de mantener una imagen perfecta ante el mundo. Es una locura, una auténtica tortura. Sin duda, esto debió generar una enorme tensión, un estrés constante y una sensación de agobio que inevitablemente terminó afectando la relación entre Ande y Kerem. Pero la cosa no queda ahí, amigos míos. Al parecer, según esta supuesta confesión, también habría admitido que existían diferencias irreconciliables, abismos profundos que separaban sus caminos, en cuanto a sus proyectos profesionales y sus prioridades personales. Ande, una mujer ambiciosa, talentosa y decidida, enfocada en consolidar su carrera como actriz y modelo, con la mirada puesta en el mercado internacional, con la ilusión de triunfar en Hollywood y de convertirse en una estrella global. Kerem, por otro lado, un hombre creativo, inquieto y con múltiples intereses, más interesado en explorar otras facetas creativas, como la producción audiovisual, la escritura de guiones y la dirección de proyectos innovadores. Estas diferentes visiones del futuro, estos caminos divergentes, según la supuesta confesión, habrían generado conflictos, discusiones y malentendidos que poco a poco terminaron por minar la relación, erosionando el amor y desgastando la convivencia. Ahora, antes de que nos pongamos a juzgar a uno u otro, antes de que empecemos a señalar culpables y a emitir juicios de valor, es importantísimo recordar que todas las relaciones, absolutamente todas, son complejas, multifacéticas y llenas de matices. Nadie excepto los dos involucrados sabe lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas, cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a la ruptura y qué sentimientos se esconden en lo más profundo del corazón. Pero esta supuesta confesión de Kerem, si es que realmente existió, nos da una idea, una pincelada, un atisbo de los posibles factores que pudieron haber influido en su separación con Ande, de las razones que podrían explicar por qué el cuento de hadas llegó a su fin. Pero vamos a dejar un poco de lado el chisme, aunque sea por un momento, y vamos a enfocarnos en las series que los catapultaron a la fama, que los convirtieron en íconos de la televisión turca y que, en definitiva, los unieron en un romance que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Empecemos por supuesto con Senkalkam, la serie que lo cambió todo. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, un género que siempre funciona a la perfección, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu independiente y unos sueños enormes de estudiar en el extranjero. Pero sus ilusiones se ven truncadas cuando sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable y un workaholic empedernido. Para vengarse de Serkan, Eda acepta un trato peculiar, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Lo que ninguno de los dos imagina, lo que ninguno de los dos sospecha, es que en medio de la farsa, en medio de las mentiras y los engaños, el amor verdadero, ese amor que te cambia la vida, florecerá con una fuerza imparable. Senkalkam fue un éxito arrollador, un fenómeno global que arrasó con las audiencias y que conquistó los corazones de millones de espectadores. Gracias a su trama fresca y divertida, a sus personajes entrañables y carismáticos y, por supuesto, a la química innegable, palpable y magnética entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la serie se convirtió en un fenómeno en redes sociales, generando millones de comentarios, reacciones y memes por cada episodio. Pero más allá del éxito comercial, de los premios y reconocimientos, Senkalkam marcó un antes y un después en la vida de Hande y Kerem. Fue en el set de esta serie donde se conocieron, donde se enamoraron perdidamente y donde vivieron momentos inolvidables que quedarán grabados para siempre en la memoria de sus fans. Un dato curioso sobre Senkalkam es que al principio, Hande y Kerem no se llevaban muy bien. Al parecer, sus personalidades chocaban, sus estilos de trabajo eran diferentes y tenían diferentes enfoques a la hora de interpretar a sus personajes. Pero con el tiempo, a medida que fueron compartiendo más tiempo juntos, lograron superar sus diferencias, construir una amistad sólida y, eventualmente, transformaron esa amistad en un romance apasionado que traspasó la pantalla. Después de Senkalkam, tanto Hande como Kerem han seguido desarrollando sus carreras por separado, protagonizando otras series y proyectos que les han permitido demostrar su talento y versatilidad. Hande, por ejemplo, ha participado en series como Azize y Bambaşka Biri, mostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Azize, una serie dramática con una trama llena de suspense y romance, nos presenta a Melek, una joven enfermera que vive bajo una identidad falsa para protegerse a sí misma y a su familia de una poderosa mafia. En su camino conoce a Kartal, el heredero de la mafia, y se enamoran perdidamente sin saber que su amor está condenado desde el principio.
Hande interpreta a Azize con una intensidad y una sensibilidad que conmueven al espectador. Por otro lado, Bambas Kabiri nos cuenta la historia de Leila, una joven fiscal que se muda a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida, huyendo de un pasado turbulento. Allí conoce a Kenan, un famoso periodista con una doble personalidad, un hombre enigmático que esconde un oscuro secreto. A medida que Leila investiga una serie de asesinatos, descubre que Kenan está involucrado en el caso y que su vida está en peligro. Hande interpreta a Leila con una fuerza y una determinación que la convierten en un personaje inolvidable. Kerem, por su parte, ha protagonizado series como Yaşamayanlar, una serie de vampiros que revolucionó la televisión turca, y Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama de acción que le valió el reconocimiento de la crítica. En Yaşamayanlar, Kerem interpreta a Dimitri, un vampiro con una sed insaciable de venganza, que busca acabar con el vampiro que lo convirtió en su raza. La serie es oscura, sangrienta y llena de acción, y Kerem ofrece una actuación memorable como un vampiro atormentado y sediento de venganza. Bu Şehir Arkandan Gelecek nos presenta a Ali, un joven marinero que regresa a Estambul después de pasar años en el extranjero, huyendo de un pasado traumático. Allí se reencuentra con sus raíces y se ve envuelto en una serie de conflictos y peligros que pondrán a prueba su valentía y su determinación. Kerem interpreta a Ali con una intensidad y una vulnerabilidad que lo convierten en un personaje entrañable. Pero más allá de sus proyectos individuales, los fans de Hande y Kerem, los que vivieron su romance con pasión y los que sufrieron su ruptura como si fuera propia, siguen soñando con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Y aunque por ahora no hay planes concretos, la esperanza nunca muere. Quién sabe, tal vez en un futuro cercano, cuando las heridas hayan sanado y las aguas se hayan calmado, podamos disfrutar de su talento y su química en una nueva serie o película. Volviendo a la supuesta confesión de Kerem, es importantísimo recordar, una vez más, que se trata solo de rumores, de especulaciones sin confirmación oficial. No hay ninguna declaración pública de ninguno de los dos actores que valide esta información. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en el mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo, es difícil saber qué creer y en quién confiar. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que Hande y Kerem fueron una pareja que marcó una época, que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su romance fue un torbellino de emociones que nos hizo soñar con el amor verdadero, con ese amor que lo puede todo. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el legado que dejaron como pareja y como actores perdurará para siempre en la memoria de sus seguidores. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de fama y de ruptura. Una historia que nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras, hay personas reales con sentimientos y emociones que, como todos nosotros, sufren, aman y sueñan. Y con esto llegamos al final de este vídeo extendido, al final de este análisis profundo y detallado sobre la supuesta confesión de Kerem y sobre el legado de Hande y Kerem como pareja. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y de este recorrido por las series que catapultaron a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es no juzgar, respetar las decisiones de cada uno y entender que el amor es un sentimiento complejo y difícil de controlar. Y aunque nos duela que su relación haya terminado, lo fundamental es que ambos sigan siendo felices, que sigan persiguiendo sus sueños y que continúen cosechando éxitos en sus carreras. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la supuesta confesión de Kerem es creíble? ¿Qué factores creen que influyeron en su ruptura con Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Los leeré con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Que tengan un día maravilloso. Adiós.